Querido doctor, partamos hablando inmediatamente de los números, que generalmente parece que eso es lo que hace abrir los ojos a las personas. Si es que uno sale ya estando de vacaciones o en plena ciudad, en época que a uno todavía le toca trabajar, pareciera que la pandemia, de no ser por la mascarilla, ya no existe. O sea, todos andan, digamos, muy cerca del otro, todos los protocolos, cierta distancia social, etcétera, etcétera, parecieran que han ido quedando atrás. Como que se acabó el miedo. Por el lado del miedo me parece positivo, pero sin embargo las precauciones se han relajado un tanto con respecto a esta nueva variante. Por otro lado, nos dicen que es posible que en 2 semanas más, si mal no recuerdo, los números podrían llegar por sobre los 10.000 contagios diarios en nuestro país. ¿Esto es real? ¿Está subvalorada la Omicron? Suceden varias cosas en ese punto. Existe un desgaste natural en la población en que uno inconscientemente tiene este sesgo de que uno dice esto ya va a estar mejor, es como un sesgo psicológico, que uno tiene la esperanza de que las cosas vayan mejor. Sin embargo, estamos en un momento en que tenemos que tener máxima precaución y prudencia. ¿Por qué? Porque si bien hay evidencia científica con respecto a que Omicron tiene un efecto más potente en la vía aérea superior, eso significa rinofaringio, más parecido a lo que es un adenovirus, un rinovirus, virus que nosotros sabemos manejar mejor y que tienen menos complicaciones como neumonias o neumonias bilaterales, que son las que nos hacen llegar a la UCI. Por otro lado, hay 2 temas que hay que tener mucha precaución. Por un lado están los niños. ¿Por qué? Porque este es un virus que es rinofaringio y por lo tanto ataca en la zona superior, y anatómicamente los niños, la diferencia que hay en la distancia entre la nariz y sus pulmones es muy pequeña. Entonces lo que tiene que migrar el virus para producir un problema en un niño es poco con respecto a un adulto. Entonces han habido algunas evidencias, no en Chile, afortunadamente, pero en otros países, que nos tienen que tener atentos y seguir cuidándonos por nuestros abuelos, por la gente vulnerable, pero también por nuestros niños, porque estamos observando qué pasa. Y por otro lado, y esto es lo que hay que hacer el matiz, y que ya se ha hecho en otros momentos, pero nunca está de más hacer un énfasis en esto, es que si se enferman, como decías tú, mi querido Salfate, ¿te puedo decir Salfate de nuevo, no es cierto? Ya, Salfate. Si se enferman 4.000 personas diarias, es una diferencia enorme que se enferme 10.000 personas, o incluso algunas proyecciones que dicen 15.000 personas. 15.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una cantidad tan enorme, que es como un tsunami, porque esto se ha descrito metafóricamente como un tsunami, siempre va a haber un porcentaje de las personas en número absoluto, independientemente de que sea más benigna y menos letal, siempre va a haber un número absoluto que es probable que lamentablemente tenga complicaciones, tenga que acceder a UCI. E incluso se está pensando, hay gráficos ya en Nueva York en que la cantidad de pacientes que se han infectado han producido hospitalizaciones con mayor intensidad que con Delta. Entonces, eso apareció ayer. Entonces, eso te hace pensar que independientemente de la patogenicidad que tiene Omicron, la capacidad de contagiosidad, al ser 3, 4, hasta 5 veces más potente, genera una masa de enfermedad en el cual probabilísticamente y viéndolo sistémicamente, van a haber más graves. Claro, van a haber personas graves. Ahora, si tú me preguntas a mí también con respecto a al colapso UCI, también hay algunos detalles ahí, porque yo pienso que el colapso primigenio que vamos a vivir, lo que se proyecta es hacia la 2ª, 3ª semana de febrero, más tardar, llegando a marzo en un pic que comenzaría a bajar algo, es un colapso en primera instancia de las urgencias médicas. ¿Recuerdan cuando en Chile, por ejemplo, históricamente tenemos colapsos todos los inviernos por el BRS, por el adenovirus, por las neumonías bacterianas? ¿Te fijas? Un colapso similar. Entonces, mucha fuerza a los colegas que están en urgencia. Le mando un saludo también a mi amigo Yuk Kong, que está ahí en la urgencia, ¿no es cierto? Y ellos van a ser la primera barrera importante. Entonces, eso se va a notar. Y lo que tengo que comentar es que
siempre estamos nosotros optimistas, ¿no es cierto? Omicron al parecer es menos letal, tiene menos casos de severidad que requieran unidades de paciente crítico, pero en definitiva estamos esperando que nuestros servicios de salud estén agotados. Eso es un dato que no puedo dejar de decir. Ojo, no es menor, Monty. Sí. Hoy día quedan de las 2.055 camas críticas habilitadas, esta información oficial de hoy miércoles, quedan 252 disponibles solamente. Vale. Entonces es una cifra que de repente a nosotros se nos olvida y creo que es bueno ir recordándolas. Sí. Hoy día, cuando la variante que predomina en nuestro país es Delta, no es Omicron aún, hoy día quedan 252 camas críticas disponibles. Claro. Es una cifra baja. Claro, y esa falsa sensación de que Omicron podría ser menos peligrosa que Delta también nos hace relajarnos con respecto a las medidas de protección personal. Tiene que ver con la masa de enfermos que tengamos, y eso es relativo. Porque mientras más cantidad de gente se enferme, hay más probabilidades de que infecte a una persona inmunodeprimida o con otras comorbilidades que sí lo lleven a necesitar de una atención de urgencia. Quería quedarme en los niños, doctor, y una observación. A mí me ha tocado ir últimamente, por ejemplo, al supermercado, cosa que me acostumbré de cierta manera también a hacer todo compras online, pero me ha tocado ir presencialmente y me ha impresionado la cantidad de familias, padres, madres que andan con sus niños chiquititos en coches o otros que apenas caminan sin ningún tipo de protección, sin mascarilla, guaguitas, niños. Entonces es súper preocupante porque lo hablábamos hace un par de semanas con respecto a la evidencia que se muestra en Nueva York y en Estados Unidos en general, que habían subido un 35% los casos de hospitalización pediátrica. Entonces yo creo que todavía no se le ha tomado el peso a lo que esto le podría provocar a los niños. Me parece un punto importante a destacar, y que desde ya los padres y madres empiecen a preocuparse también de los más chiquititos de la casa. Esta alza de contagios, por ejemplo, si hacemos un paralelo para ver cuán exponencial es esta nueva variante, en Iquique, el 24 de diciembre, el municipio registraba 67 casos. 14 días después, esta cifra era de 1.283 casos. O sea, estamos hablando de un aumento de un 1.814%. O sea, es una cuestión gravísima. De verdad, yo creo que vamos a tener que estar súper alertas, y más ahora, en época de verano, en donde todos queremos salir, juntarnos con amigos, ir a la playa. Hay que tener conciencia. Si bien sabemos, y acá corríjanos, doctor, al aire libre quizás hay menos probabilidades de contagio, siempre y cuando no hayan aglomeraciones, porque la gente también se confía y dice, no, yo voy a la playa y como estoy al aire libre no pasa nada. Pero hay un quitasol al lado del otro. Entonces ahí también entramos en otro factor que tiene que ver con la proximidad, y poco se respeta la distancia física también. Y hay algo súper importante también que como que tú soslayaste ahí también, Monty, que tiene que ver con la diferencia que hay en diferentes zonas de Chile, ¿no es cierto? La regionalización. Hay realidades muy diferentes. Por ejemplo, en el norte de Chile, donde tenemos una probabilidad alta de no estar vacunado, ¿te fijas? Tenemos también tasas de positividad, nosotros dijimos en promedio 7%, pero en el norte, en Tarapacá tenemos 28 en Chile, tenemos 33% de positividad en algunos lugares. Mira. Sí, 33%. ¿Eso es por los inmigrantes? Eso no quiero hacer ningún prejuicio. Pongámoslo así, que tiene que ver con la gente que no se ha vacunado, ¿ya? Y probablemente muchos inmigrantes, por su cultura, por su forma de ver, perdón, mira, pueden ser, no quiero pasarlo a otro tema, simplemente decir que sí, hay una gran cantidad de inmigrantes, que eso es un problema por ahí, que no está acá de forma legal, que deberíamos... no se va a ir a vacunar, si quiera presentar, va a decir, oye, yo en realidad estoy a la mala acá. Entonces, si tú piensas de 10 PCR que se hacen, que 3 están saliendo positivas, o sea, el pronóstico, la prognosis que se puede hacer ahí en el norte es diferente. Doctor, ¿tiene que ver solamente con estos puntos que están tocando, o tiene que ver también este tema de la positividad con un mal manejo de parte del gobierno? Porque eso lo pregunto. Hoy día en las últimas noticias salió una entrevista hablando justamente de estas cifras del norte. Y es precisamente la doctora Jessica Troncoso, quien es secretaria regional del Colegio Médico del sector, ¿cierto?, ahí de la región de Antofagasta, donde dice, entre comillas, este número de positivos nos está hablando de que las personas que se están realizando el PCR en este momento son las personas que están con síntomas. Por lo tanto, tenemos un número de asintomáticos que nos está testeando actualmente. Hay pocos puntos de testeo y no hay búsqueda de casos activos, de una pesquisa de casos activos. Y ella hace un llamado a que efectivamente el gobierno empiece un plan, como lo empezó al principio de la pandemia, a buscar pesquisa activa. Porque si uno lo ve en cuanto a número, si yo empiezo a tomarle PCR a gente que no tiene síntomas, probablemente
probablemente varios me van a salir negativos. Por lo tanto, esta positividad matemáticamente me baja. Claro. Y probablemente en el norte, si le toman a casi todo el mundo, no sería 33 la positividad hoy día. Eso es lo que apunta justamente, se me fue el nombre, la subsecretaria, la doctora Jessica Troncoso, secretaria regional del Colegio Médico. Claro, hay un detalle. ¿Están de acuerdo con eso, en que también el gobierno se ha despreocupado de buscar en esta pesquisa activa? Sí, hay que hacer un equilibrio en la búsqueda activa, la trazabilidad, que también hemos conversado bastante durante la pandemia, ¿no es cierto? Que ya no fue, digamos. Ya no fue, porque ya no fue, ¿cierto? Eso es lo que quiero apuntar, Salfate, que ¿por qué yo mediatizaría lo que dice la doctora? Porque ahí se está incendiando, perdón que ocupe la metáfora que hoy día parece no tan oportuna en términos lamentables de lo que pasó ahí en Iquique, ¿no es cierto? Pero en el fondo estamos en un momento en el cual estamos en una emergencia en esa zona. Entonces, cuando hay emergencia en la zona, tú atiendes a los pacientes que están con síntomas, que están enfermos, que se te pueden complicar. Ahora, obviamente tenemos que ir hacia la trazabilidad, tenemos que ir hacia la búsqueda activa, y eso puede bajar una estadística en un Excel. Pero en el momento en que tú tienes un enfermo, no vas a ir a buscar gente sana por si acaso. Te lo digo como un criterio clínico, como de un médico clínico que atiende personas, mientras alguien está con insuficiencia respiratoria en tu box. En el Pero fondo, doctor, tomando en cuenta que Omicron muchas veces se presenta como un simple resfrío, que muchas personas efectivamente dicen, no, tengo un poquito de alergia, esto no es nada. ¿No es hoy día cuando más búsqueda de casos asintomáticos tendríamos que hacer a nivel de gobierno, tomando en cuenta que además hoy día, según el balance del lunes, eran 1046 solamente los casos de Omicron en Chile? La variante predominante sigue siendo Delta. Entonces, yo siento desde la ignorancia que estamos re mal preparados, re mal parados para esta variante. Sí, hay un punto también que tiene que ver con lo hablábamos la vez pasada, que tiene que ver con la decodificación y con el análisis genético de Omicron. Y también se le han hecho las preguntas, por ejemplo, a la subsecretaria, ¿no es cierto?, a Teresa Valenzuela. Y lo que pasa es que se está haciendo la secuenciación genética y la distinción de las mutaciones que nos permiten saber si estamos presentes a Omicron o a otra variante, solamente en pacientes que tienen vínculo con viajes o pacientes que han hecho enfermedades más severas, o trazando a los pacientes que vienen de viaje. Pero la circulación comunitaria, hay como un vox populi de que nosotros estamos subestimando la transmisión comunitaria de Omicron. Si no, no se entiende estas proyecciones a 2 semanas o a 3 semanas. Entiendo. Mire, quiero citar de las últimas frases que dará el actual presidente Sebastián Piñera, pero él dice lo siguiente, que le quiero hacer una pregunta. Dice él: los números van a ir en aumento, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Lo quiero citar completo porque ahí va la pregunta. Hoy día estamos en torno a los 4.000, ¿cierto? Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos. Usted mismo, doctor, decía que hay otros estudios que hablan de 15.000. Pero la tranquilidad que quiero darles a todos es que tenemos un país que está bien protegido por las vacunas. En realidad lo que le importa es eso, porque era un monumento con una jeringa en la mano, supongo. Que es el legado. Exacto. Por eso estamos iniciando hoy día la 4ª vacuna. 2 preguntas. Una, la OMS pataleó por esto. ¿No le parece que es absurdo? Y que ya tiene que ver con una decisión política, no de salubridad, el hecho de que Chile ponga una 4ª vacuna? Ya quiere romper un récord, ya está tonteando al parecer. Palabras de la OMS no tan así. Y lo que le quiero preguntar de la manito, un happy hour acá, 2 por el precio de una, es si llegamos a 10.000, si llegamos a 15.000, ¿nos vamos a cuarentena? ¿O esto es Omicron requiere de otros protocolos sanitarios? Esas 2 preguntas. Yo creo que eso va al grano, va como focalizado a lo que estamos viviendo. En primera instancia, la 4ª dosis. Sí, la 4ª dosis. La tercera está partamos por eso. La tercera hay que utilizarla. Está certificada desde el punto de vista de la evidencia científica. Una tercera dosis, sobre todo con una vacuna ARN mensajero, sobre todo en nuestro país, que tiene un 60% de utilización de vacunas más tradicionales, convencionales, como Sinovac, que se han demostrado que tienen un efecto
más hacia lo mediocre con respecto a Omicron, la tercera dosis, de todas maneras, esa es comunicación de riesgo para la gente que nos está escuchando ahora. Sobre todo si usted se vacunó con Sinovac, requiere un refuerzo con Pfizer, por ejemplo, que es una vacuna ARN mensajero, y que si no, usted tiene un 30% menos de cobertura, o sea, tiene un 70% menos de cobertura, tiene un 30% con respecto a Delta o a Gamma o a Beta. Eso es una cosa. Ahora, la cuarta dosis no la ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, básicamente por dos cosas. Una, porque nosotros no vamos a superar esta pandemia mientras hayan países que tienen el 1% de la población que esté vacunada, como es Etiopía, por ejemplo, y otros países de África subsahariana. Ya, eso es una cosa como geopolítica, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con una proyección y manejo de la pandemia que queremos superarla en algún momento o que se vuelva endémica, como dijimos. Pero lo que sucede es que cada vez más los científicos nos estamos dando cuenta que no es un booster, o sea, no es un refuerzo lo que necesitamos, sino que necesitamos lamentablemente una vacuna nueva. Universal. No, nueva. Es el llamado que hizo la OMS. Nueva. O sea, en el fondo, claro, que ya no hay evidencia de que poniendo un cuarto, o sea, un cuarto, un quinto, nosotros tengamos mejores outcomes o mejores resultados. Exacto. Porque el nivel de variabilidad que tiene esta variante, valga la redundancia, es muy alto. Entonces ya se requiere un ajuste de una vacuna inicial. Claro. De hecho, es como una nueva vacuna. Perdón, lo de cuarentena, ¿nos vamos o no? Lamentablemente yo tengo que decir que nos importa mucho la salud mental. Tenemos que poner el énfasis en la salud mental ahora. Bien, doctor. Porque la probabilidad que nos vayamos a cuarentena puede ocurrir. Pero yo pensaba que no. Real. Tomando en cuenta que quedan 2 meses del gobierno de Piñera. Marzo, no cuarentena total. Hago esa distinción. El nuevo gobierno, porque yo dudo que Piñera declare esa acepción. Marzo, asume 11 de marzo. Claro, presidente. Gabriel Boric. Lo más probable es que haya que retroceder mucho en el paso a paso. ¡Ay, qué mal! Porque claro, eso sí, mire, pero yo quiero decir algo. Quiero decir, hablábamos un poco antes de iniciar el programa que uno tiene que tener cosas que hemos aprendido con la pandemia. Cosas que hemos aprendido. Una, que esta pandemia no nos afecta a todos igual, lo dijimos la otra vez. Afecta a los que son más vulnerables, a los que no se han vacunado también. Afecta, estamos viendo si afecta un poquito más a los niños, pero la gente socioeconómicamente más vulnerable va a sufrir más. Eso por un lado aprendimos. Y aprendimos también que no vamos a salir de esta pandemia sin salud mental. Entonces, nosotros necesitamos, si a usted le gusta caminar, camine. Si a usted le gusta la naturaleza, mire porque eso mejora tu ánimo, mejora tu sistema neuroendocrino, mejora tus defensas. Si a usted le gusta bailar como a la Monty baile, si le gusta el cine, también parece que a Michael le gusta el cine. Pero digo eso, cada uno tiene que buscar ese refugio interno en el cual... las relaciones personales en términos de los amigos, porque... Eso lo aprendimos. No podemos vivir otra catástrofe como la que vivimos el año 2020-2021, en que era como sálvese quien pueda. Hay que sacar nuestro tabla de emociones y nos vamos a explotar. Exacto. Hacemos un comparativo con el mayo del 2020, por ejemplo. Hoy día hay mucho más información con respecto a la pandemia. Tenemos más información con respecto a las vacunas. Sabemos cómo cuidarnos. Entonces, de alguna u otra manera, que esto avance, que quede una catástrofe mayor, que nos encierren de nuevo, depende de cada uno de nosotros. O sea, del cuidado personal y depende del cuidado nuestro. Del que tengamos sin tanta presión externa, que ya la tenemos algo internalizada. Y un llamado también, no me gusta, bueno, yo no soy economista, pero desde la salud pública uno tiene que analizar las diferentes dimensiones. Probablemente vamos a necesitar un apoyo desde el punto de vista financiero de aquí a marzo. Sí, señor. Probablemente. Bueno. Diferentes diferentes modos, ¿no es cierto? Pero se va a necesitar o un IFE o un quinto retiro.